estamos aquí en Tepantlato TV, una vez más en uno de estos programas especiales de Oaxaca, y estamos en la zona arqueológica de Dainzú, que como podrán darse cuenta también tiene vestigios zapotecas y mixtecas. También tiene su propio juego de pelota, un poco más pequeño que el de Yagul, que ya veíamos que era el segundo más grande que se había encontrado aquí en Mesoamérica. Y pues los dejo con esta zona que es Dainzú. Mi nombre es Ari Correa, vamos a verlo. La zona arqueológica de Dainzú se asienta en el valle de Tlacolula. Según Ignacio Bernal, quien exploró este lugar entre 1954 y 1956, Dainzú significa cerro de órganos, cactus, en lengua zapoteca. Se desconoce cuál es el nombre original de este asentamiento humano. La zona arqueológica tomó su nombre del vocablo con el que los habitantes zapotecos del pueblo al que pertenece la zona del Valle de Tlacolula llamaban al sitio, en los tiempos en que Bernal realizó sus investigaciones. Este vocablo era Danizú. Otra versión le atribuye el nombre de Quiebelagayo en lengua zapoteca, lo cual parece lógico, ya que se supone que es un sinónimo zapoteca de Macuilxochitl, 5 flor, denominación náhuatl que aún conserva la actual población hacia donde debió de extenderse el sitio. La coincidencia es muy simple, si se toma en cuenta que 5 flor es el nombre de uno de los dioses principales relacionados con el juego de pelota, y que una de las características más importantes del lugar es la fuerte relación que mantuvo con esta práctica religiosa, ritual y deportiva de antigüedad remota. Los inicios de Dainzú son inciertos, pero es seguro que se construyó algunos siglos antes de Monte Albán, como lo demostró la cerámica obtenida durante las excavaciones y fechada como perteneciente a los años 700 a 500 a.C., periodo que arqueológicamente se conoce como fase Rosario, de tal suerte que debió de participar en un papel definitivo en el desarrollo de Monte Albán, la que fuera primera capital de los zapotecas durante sus inicios en el siglo IV a.C., incluso con desplazamientos de gente, y a todo lo largo de su máximo esplendor final del periodo preclásico mesoamericano, siglos II a VII después de Cristo. Junto con Dainzú existieron otros centros importantes o cacicazgos con su propio grupo de pueblos satélite, entre ellos algunos de mayor antigüedad como San José Mogote o Huitzó en el valle de Etla, más los de Cimatlán, que si bien originalmente debieron de actuar como células interdependientes, conservando sus esferas de influencia mayor, tarde o temprano quedaron sometidos a Monte Albán. La construcción de Monte Albán fue un hito que contribuyó a la disminución de la población en las localidades ubicadas en los valles, por lo que Dainzú disminuyó sus dimensiones alrededor del siglo II a.C. A pesar del importante florecimiento de Monte Albán,
Dainzú pudo conservar una dinámica propia que le permitió posicionarse como una de las más importantes ciudades durante el periodo clásico. Finalmente, el ocaso de Monte Albán ocasionó un reacomodo de las relaciones entre los poblados de los valles, que también afectó a Dainzú y ocasionó su decadencia. Existen numerosos sitios arqueológicos al lado del río Salado, incluyendo la aldea temprana de Abasolo. Enfrente, sobre el lado poniente de Dainzú, está una extensión de aluvión cultivable. En estas áreas se han localizado tiestos de la fase Rosario temprano, que atestigua una ocupación aldeana en Dainzú, desde el 750 a.C. Las características de construcción de Dainzú son muy peculiares, principalmente las de sus primeras fases, ya que el área de gobierno o administrativa del lugar se proyectó para estar adosada estratégicamente al cerro, lo cual le daba supremacía y resguardo respecto del valle. Los edificios principales están orientados hacia el poniente, uno de los rumbos de más fuerte carga religiosa en el mundo precolombino, y fueron construidos sobre enormes terrazas de tal manera que ofrecen la apariencia de formar un todo con el cerro, lleno de plataformas con casas, templos y patios intercomunicados por pasillos, plazas y escaleras. Algunos muros frontales son muy altos y prácticamente verticales, con algunas esquinas redondeadas. Los accesos a las partes altas de las primeras construcciones se hicieron con escaleras remetidas en los muros y techadas con largas losas, un rasgo común con San José Mogote, pero también hay muros con taludes muy pronunciados como contrafuertes y cubiertos con gruesas capas de estuco. Previamente se construyó la protección generalizada de complicadas redes de drenaje, hechas con lajas o tubos de barro cocido, las cuales debieron evitar el deterioro de los edificios, aunque también pudieron servir para captar agua de lluvia. Esas soluciones arquitectónicas se adoptaron años más tarde en Monte Albán, a partir de su primera época, la fase 1. Edificio. Se encuentra localizado en la parte más prominente del sitio y se erigió probablemente con fines religiosos. Presenta 4 plataformas construidas con piedras unidas por barro. En el lado sur del cuerpo inferior se encuentra la llamada Galería de Escultura Monumental, conformada por piezas grabadas en relieve. En cada una de estas tallas se puede observar figuras de tipo antropomorfo cuya postura revela movimiento, la mayoría de las cuales representa jugadores de pelota vestidos con una parafernalia muy peculiar, compuesta de una especie de botín, pantaloncillos cortos a la rodilla, rodilleras y bandas en la cintura. Todos los jugadores llevan una pelota del tamaño del puño en una de las manos enguantadas. Existe por lo demás la representación de un guante con todo y la pelota, y portan un singular yelmo con careta estilizado que recuerda la cabeza de un jaguar. En este punto es oportuno recordar que el jaguar era considerado como el dios de la noche y que de alguna manera tenía también una estrecha relación con el juego de pelota y con la definición entre el día y la noche. Junto a los jugadores de pelota hay otros relieves de distintos personajes ataviados de diferente manera, con tocados elaborados y en actitudes de ofrenda. 2 de ellos están vestidos de jaguar y otro, además, tiene la cabeza del animal sagrado entre las manos. Montículo B. La superposición
composición de estructuras arquitectónicas de este edificio permitió identificar 6 fases constructivas. El edificio de la primera fase consta de 2 sistemas intercomunicados, cada uno con 3 terrazas superpuestas que se orientan hacia 3 grandes plazas localizadas al poniente. La simplicidad de las construcciones y la generosidad de los espacios abiertos en plazas o patios invitan a imaginar actividades cívicas o populares realizadas en ellos. Esas construcciones sirvieron como basamento y delimitación a las obras arquitectónicas posteriores de Dainzú. El acceso es muy característico de este edificio. Se entraba por la parte inferior de la terraza o plaza a través de una escalinata adosada al muro y cruzando un pasillo techado con grandes lápidas monolíticas. En este edificio se localiza una importante tumba, en la que se puede apreciar la figura de un jaguar esculpida en relieve. La cabeza del animal forma el dintel de la entrada y las patas delanteras forman las 2 jambas. 2 relieves menores, también con el mismo tema, se encuentran alojados en la fachada principal de la estructura B y pertenecen a su primera época, siglos 7 a 5 a.C. Interpretación de grabados. Estas representaciones son únicas en Mesoamérica. En los grabados se pueden apreciar dignatarios religiosos, así como numerosos relieves de jugadores de pelota sosteniendo una pelota pequeña en la mano. Dainzú posee una galería de bajorrelieves con representaciones de personajes que recuerdan a los danzantes de la plaza central de Monte Albán y de otros sitios preclásicos de los valles. 47 de estos bajorrelieves representan jugadores de pelota empleando atavíos protectores para su juego, como yelmos, rodilleras, guantes. Algunos de ellos portan pequeñas esferas en sus manos. Una cancha de juego de pelota se encuentra en las inmediaciones del centro de la zona arqueológica. Dicha construcción está orientada sobre un eje este-oeste. Otros motivos se encuentran esculpidos en la roca viva de los cerros cercanos. La presencia de cráneos puede entenderse como una indicación del simbolismo asociado con el juego. A pesar de que una minoría de los investigadores sugiere que los relieves son de combatientes, tal vez aventando piedras, el fuerte consenso es que se trata de jugadores. Según algunos investigadores, los relieves forman una secuencia procesional, mostrando momentos específicos de un ritual juego de pelota con sacrificio humano como el resultado final.
pues seguimos aquí en las ruinas de Dainzú, precisamente en una de las cuevas del edificio principal de esta gran edificación. Y bueno, esto es lo que vimos de esta escena de Dainzú. Yo los dejo, mi nombre es Ari Correa, en la cámara Rubén Morales. Nos vemos en otro programa de Oaxaca. Bienvenidos amigos de Tepantlato, estamos aquí en lo que es Lambicheco. Este es el primer temazcal que se encontró aquí en la zona zapoteca de Oaxaca. Pues la verdad es que está hermoso, ustedes podrán ver, y como podrán ver en este programa de Lambicheco, toda la zona de temazcales, aquí también se enterraban a los sacerdotes, y pues yo los dejo con esta zona tan bonita, un poco pequeña, pero a final de cuentas está hermoso, ustedes podrán ver la arquitectura de aquí, está hermosa. Vamos con esto que es Lambicheco. Lambicheco es un sitio arqueológico localizado a unos 25 kilómetros al sureste de la ciudad de Oaxaca. Los monumentos arqueológicos explorados y expuestos a la vista incluyen dos conjuntos palaciegos. El nombre de Lambicheco tiene dos posibles orígenes: del zapoteco Yegui, que se traduce como río de guayabas, y del lambi, corrupción zapoteca de la palabra castellana alambique, y del zapoteco Pityec, que se traduce como montículo, llamándose entonces como montículo del alambique. Esta última interpretación parece ser la más aceptada, teniendo en cuenta que este sitio fue un productor de sal, tanto durante época prehispánica hasta tiempos relativamente recientes, ya que se tienen datos de que en 1940 todavía se obtenía sal en esta zona. Este proceso se realizaba pasando agua por la tierra de la región, obteniéndose de esta forma agua salada. Posteriormente, esta agua servía en ollas para obtener la sal al evaporarse líquida. Se ha demostrado que esta ciudad fue un centro de producción de sal y que proporcionaba hasta el 90% de la sal consumida en el valle entre el 600 y el 700 después de Cristo. La sal era extraída de la tierra situada en la parte sur del sitio. Hasta 1945, los habitantes del cercano pueblo de Tlacolula de Matamoros todavía extraían sal de esta zona. La ciudad comprende unos 197 montículos y un área de 117 hectáreas, la mayoría de los cuales se encuentran cubiertos por la maleza. El sitio fue ocupado desde el 700
pero el esplendor de la ciudad se encuentra entre el 600 y el 750 y coincide con el máximo apogeo de Monte Albán. El abandono del sitio se realizó alrededor del 750, coincidiendo también con el abandono de Monte Albán y la desintegración del estado zapoteco. Esta desintegración formó pequeños señoríos en los valles oaxaqueños durante este periodo, por lo que se cree que la población del Ambilletco pudo haberse trasladado al sitio de Yagul. Los restos de las casas y palacios explorados son una mínima parte de la ciudad. Los palacios más antiguos son de los caciques y sacerdotes. Palacio de los Caciques. Tiene 2 patios rodeados por 4 aposentos. En uno de estos patios hay un altar al centro donde se encuentran 2 frisos en los muros laterales. Estos representan a sus dirigentes, un hombre en posición horizontal, boca abajo, con una barba terminada en punta. Tiene orejas, viste un maxtlatl y lleva en la mano un fémur humano. La mujer también en la misma posición que la del hombre, con un peinado zapoteca con moños entrelazados, con orejeras y collares con cuentas redondas, viste un quechquemitl. Bajo el friso del altar se localiza el acceso a la tumba número 6, en cuya fachada se ven las máscaras del Señor 1, Temblor de Tierra, y Señora 10, Caña, últimos dirigentes del Ambilletco. Palacio de los Sacerdotes. Se encuentran 2 esculturas en estuco con 2 enormes bustos del dios zapoteca de la lluvia, Cosijo. Estos mascarones son iguales y llevan adornos que parecen penachos de plumas largas, con un glifo en la parte central. Esta es la cara estilizada de un jaguar. En las manos toma la fuerza del rayo y del viento. La Ambilletco fue considerada como una ciudad importante dentro del mercado zapoteca, por su comercio de sal de mar y tierra llamada Tequesquite. Lo extraordinario del Ambilletco son sus 2 mascarones de Cosijo, la representación zapoteca del Tlaloc náhuatl, que en una primera asociación simbólica se manifiesta como el agua generadora de la vida o de la energía luminosa con lo que está creado todo el mundo material. Este trabajo es único en Oaxaca y nos habla de la calidad estética con que estaban decoradas las construcciones de los viejos abuelos, pues hoy en día solo vemos, por decirlo de una manera práctica, los edificios en obra negra. La majestuosidad de este sitio, ubicado en los valles centrales de Oaxaca,
se debe a la presencia de extraordinarias piezas escultóricas que adornan los muros del centro ceremonial, entre ellas peculiares mascarones de piedra y lodo que representan deidades y gente de la realeza. Las representaciones escultóricas que se sitúan en el sitio precolombino indican que en él habitaron personajes pertenecientes a la realeza. Se estima que se realizaron uniones matrimoniales de alto rango social, debido a que se han hallado figuras de estuco que muestran gobernantes de Lambilletco y sus esposas. Asimismo, en el complejo arquitectónico se encontraron vestigios de 6 residencias de alto estatus y 3 tumbas asociadas a ellas, en las que se sepultaron gobernantes y sus parejas. Estamos cerrando aquí lo que es Lambilletco. Esto fue un lugar de sacerdotes, como ya bien lo vimos. Y pues vámonos con otra zona arqueológica de aquí de Oaxaca. Mi nombre es Ari Correa y en la cámara Rubén Morales.